nosotros vamos a hablar un poquito de la realidad de lo que vive nuestra industria. Cuando se habla de las jornadas excepcionales, nosotros en gran parte de los proyectos donde trabajamos en minería, que tenemos una cantidad importante de asociados en distintas mineras, tanto de la zona norte principalmente, en Coyahuasi, en Quebrada Blanca, en Saldívar, en Esperanza, en Escondida, en Codelco, Salares Norte, Mantos Verdes, en todo ese, nosotros bajamos, el último día prácticamente no se trabaja. Entonces también hay un mito ahí con respecto al tema de la reducción de la jornada, porque la realidad es que no se trabaja el último día. Entonces si uno descuenta ese día, básicamente se están trabajando alrededor de 150 horas aproximadamente. O sea, ni siquiera se cumple. Y además que en la jornada excepcional la hora de colación es imputable al trabajo, es decir, es parte de la jornada, cosa que no sucede con la jornada ordinaria. Entonces, ahí hay un tema a considerar y la verdad es que no se ha complicado ningún proyecto, han terminado sin ningún problema. Entonces, yo creo que el tema de la reducción de la jornada hoy en día, en la práctica, yo creo que es mucho más sencillo desde que la teoría. ¿Por qué? Porque hoy día en el mundo del trabajo se desarrollan varias dinámicas, varias experiencias. Lo mismo hoy en día, por lo menos nosotros vemos que hay una tasa de licencias médicas muy elevada. Entonces, cuando uno habla de horas persona, ¿cierto? Hoy día se está manteniendo la productividad con menos horas en la realidad. Y eso, o sea, yo creo que no es algo que escape a nuestra industria. Yo creo que hoy día todas las industrias están con altas tasas de licencias médicas y por diversos factores. Yo creo que de salud, de temas de estrés, de temas propios de la pandemia también, y también con temas de índole económico, que yo creo que también ese es un factor importante a ver. O sea, nosotros tenemos, insisto, en la construcción varias realidades. Por ejemplo, tenemos en la edificación, la subcontratación trabaja mucho menos de 40 horas, porque trabajan por tarea. Entonces, el subcontrato del fierro, del yeso y de otras actividades, los tipos terminan su pega, tal como lo dice el compañero Stein, ¿cierto? Y se va a las 3, 4, 5 de la tarde. Es muy raro que un subcontrato trabaje hasta las 6 de la tarde. Es muy raro. Y obviamente están definidas sus tareas y por ende las cumplen y se van. Entonces, está algo también relacionado con el tema del salario. También hay otras empresas que trabajan extensa jornada de trabajo en jornada ordinaria. También hay una mala costumbre de la edificación principalmente, los trabajadores contratados por la casa que le llamamos nosotros, que prácticamente trabajan 12 horas y con una muy baja productividad, porque el viejo en el fondo hace las horas extras básicamente para mejorar su salario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tira la pega. Es una cuestión lógica. Si el empleado no me está pagando más dinero, yo trabajo menos, obviamente, para después tener que hacer jornada extra que me permitan mejorar mi salario. Entonces, yo creo que este es un tema que da para muchas cosas, que hay que discutirlo ampliamente. También hay que ver la visión de los trabajadores. Nosotros tratamos de interpretar lo mejor posible a nuestros compañeros de trabajo, pero sería interesante, no sé, en el caso de la salud, invitar a una TENS, invitar a una enfermera, ¿cierto? Invitar a la jefa de turno, de cómo administran las cosas, porque una es lo que le transmiten a los jefes y las direcciones de la empresa entienden, y otra cosa es lo que pasa abajo, es algo totalmente diferente. Cuando nosotros pedimos por contrato colectivo, oiga, ¿sabes que déjennos bajar el último día al mediodía? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Y la hora? ¿Y quién va a pagar eso? ¿No? Oiga, ya, a las 16 horas, ya, perfecto, 16 horas. Y después en terreno terminamos bajando a las 10 de la mañana igual. Y eso el jefe ni se entera, el dueño de la empresa o el administrador de contratos, o sea, no, eso lo hacemos nosotros en el terreno mismo. Entonces, ¿cuáles son los compromisos? Ya, pero tenemos que determinar ciertas tareas, tenemos que mantener la productividad, tenemos que sacar las cosas adelante. Esas cosas se organizan en terreno. Entonces, yo creo que
Acá hay un tema que yo creo que es más de fondo que discutir sobre productividad y salario. Yo creo que hoy día, en la medida que mejoremos los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras del país, que nos pongamos a discutir más allá de horas más, horas menos, de cómo podemos hacer mucho más eficiente el trabajo y de forma íntegra, porque también hay aquí temas de seguridad. Hubo un cambio paradigmático cuando entró la ley de subcontratación con respecto a cómo se considera la prevención de riesgo. Antiguamente, la prevención de riesgo no tenía ningún valor, ¿cierto?, mayor en las distintas empresas, y hoy día cada vez se le da más valor. De hecho, hoy día un tiempo importante de la jornada está destinado a medidas preventivas. Nosotros en la mañana llegamos, nos hacen una charla de, ¿cierto?, que nos dicen cuáles van a ser los riesgos a los cuales vamos a estar expuestos en el día, después tenemos que hacer un checklist, destinamos por lo menos una hora a prevención en las mañanas. Entonces, eso también antes era impensado. No, que se va a quebrar la empresa, ¿cómo se le ocurre que nos vamos a poner a hablar de prevención de riesgo? Si esa cosa ustedes tienen que saberlo, si ustedes son capos para la pega, entonces, ¿cómo no van a saber no accidentarse? Entonces, hay cosas que son cambios, insisto, de paradigma, cambios que tienen que ver con ir buscando nuevos modelos productivos, ir escuchando la voz de los y las trabajadoras, porque eso es lo último. Insisto, nosotros empezamos a discutir sobre el papel, horas más, horas menos, que esto probablemente va a generar esto, probablemente va a generar aquello, pero no nos vamos a la realidad y no nos ponemos a ver cómo se está desarrollando hoy día nuestra empresa productivamente. Insisto, yo creo que hoy día hay muchos tiempos muertos, los cuales pueden ser muy bien ocupados, o cuando existen altas licencias médicas y la pega se saca igual. Entonces hay que ponernos a discutir, yo creo que mucho más a fondo con respecto a esto. Lo que sí, claramente, hay que hablar algunos temas que son importantes. Ejemplo, nosotros entendemos dos tipos de pequeña y mediana empresa. Unas que son emprendimientos, ¿cierto? Que, no sé, alguien que confecciona alguna cosa o produce algo, pero otra cosa muy distinta es las empresas que son subcontratadas. Entonces, ejemplo, nosotros en la industria nos generaría un problema gigantesco si hay una gradualidad contra una empresa subcontratista que es parte de la misma empresa principal, porque ahí se nos generaría un desorden gigantesco. O sea, no pueden haber diferencias de condiciones en un mismo centro de trabajo. O sea, y acá quien obviamente tiene que asumir los costos de esto para nosotros la empresa principal. O sea, no puede haber gradualidad, porque en el fondo, ¿qué es lo que va a tender a hacer? La empresa principal va a tener al ingeniero y después el resto va a subcontratar todo para usar estos beneficios del Estado, ¿cierto?, con respecto a subsidios o gradualidades. Entonces, si empresa principal tiene empresa subcontratista, tienen que alinearse de inmediato, ¿cierto?, a las 40 horas. No puede haber una diferenciación, porque eso nos generaría claramente una distorsión y problemas serios, tanto económicos como productivos, ¿cierto?, en los lugares de trabajo. Bueno, también bien sintético con respecto al tema principalmente el sentido, ¿ya? Efectivamente aquí se ha escandalizado mucho con respecto a la rebaja en términos del papel, pero tal cual como lo estamos planteando, nosotros tenemos un acercamiento en términos de la realidad. Una cosa es lo que se plantea y otra cosa es lo que se vive. Una cosa es una propuesta en términos de lo perfecto, en términos de lo legal y lo real, ¿cierto? En términos de lo real, efectivamente, aquí nadie se ha planteado una cuestión más allá de retomar o ordenar de una u otra manera la cuestión que ya pasa en varios sectores en términos de lo real, ¿cierto? Sobre todo nosotros, los traslados de turno que se hablaba, ¿cierto? Estas horas pasivas, ¿cierto? Porque guarda relación con una cuestión un poco más profunda. También hemos dado esa discusión dentro de la organización y a niveles nacionales, que guarda relación con los niveles de producción y el ordenamiento que tiene cada una de las empresas con respecto a la responsabilidad de su producción misma, en términos del ordenamiento. ¿Por qué? Porque hay muchos tiempos perdidos que podrían ser optimizados de mejor forma si es que efectivamente hubiera una preocupación en términos del ordenamiento productivo. ¿Y por qué no lo hay? Porque no existe el diálogo. En terreno no existe diálogo, nadie se le pregunta, o muchos de los gerentes de terreno o de los jefes directos, no hay un diálogo con los trabajadores directamente para poder llegar a ciertos puntos de acuerdo en términos de, efectivamente, los horarios. Las tasas de accidentabilidad, que efectivamente, hasta donde nosotros entendemos, todavía se están cruzando un poco los datos para saber bien en estricto rigor dónde se producen los accidentes, de qué manera, porque eso no está claro, en qué área, en qué industria, eso es general.
hemos visto los estudios del 2021 o el ISTAS 21 también, en donde se entregan ciertos elementos que en términos psicosociales afecta el tema productivo en términos de muchas horas de trabajo. En Santiago, por ejemplo, en términos de la construcción de inmobiliaria, la gran mayoría de las construcciones, de los accidentes del trabajo que hay en las construcciones son después de las 6 de la tarde. Y ustedes se preguntan por qué. Porque ese viejo que llegó viene de Quilicura, 2 horas para llegar a donde llega su trabajo, o sea, salió a las 6, 6:30 de la casa, y está trabajando después de las 6 de la tarde. Comió con suerte 1 hora, porque comió en media hora comió y la otra media hora la durmió, para poder recuperar lo que no durmió en la noche. Y después hace horas extra. Y no por un factor de una cuestión productiva, porque llegó el camión y todo el mundo sabe que las programaciones de hormigones las hace el jefe de la oficina técnica. Y no se considera el tiempo, o el sobretiempo, o el sobreesfuerzo. ¿Y qué tenemos ahí? Un accidente. Se caen los viejos, se les cae el capacho encima, se cortan los dedos. Entonces, desde ese punto de vista, la realidad de una u otra manera tiene que superar lo que estamos planteando en términos de lo teórico, por así decirlo. O incluso lo productivo versus la vida versus la ganancia. Si hay un subcontrato que no es capaz de poder asumir, no puede trabajar. Es simple. Si yo, con mi calidad de carpintero, no sé hacer un trabajo, me echan. ¿Y por qué hay que tener consideraciones y subsidios con las empresas que no son capaces de poder cumplir con lo mismo? Es así de simple. Entonces, aquí la relación de una u otra manera asimétrica que existe por una cuestión obvia, si no existe el código del trabajo, leyes, normativas, de una u otra manera tienen que actuar en la misma lógica, o sea, es una relación asimétrica y tenemos que tener la responsabilidad con respecto en función de la producción que generamos tanto para la economía, para el sector, cada uno de nosotros, como también para la economía nacional. Nuestra postura con respecto a esto es precisamente eso, quitémosle un poco el escándalo al tema, dejémonos de gritar tanto con respecto al tema productivo, ordenémonos, generemos la línea de comunicación que es necesario generar en terreno con la gente que trabaja de verdad y que hace más productiva la empresa. Una vez hecho eso, evidentemente estas cuestiones se van a poder superar. Nosotros vivimos y trabajamos constantemente con respecto al tema de las jornadas especiales de trabajo. Vivimos así. Yo trabajé hace muy poco 20 por 10. O sea, invito a trabajar a una persona 20 días de corrido. Se dice, bueno, el caballero de acá plantea que es una claro, ante el 5 por 2 mucho más tiempo de descanso. Pero efectivamente el que está en un campamento a 4.000 metros de altura, 14 días, de las 8, si es que estoy en el campamento, si no es antes, hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, siempre a mi familia, sin señal muchas veces. Entonces, también hay que tener proporciones cuando yo estoy sentado viendo una planilla Excel versus lo que esa planilla Excel está reflejando en el terreno. Y lo que aquí debiésemos ver es eso, el terreno y cómo generamos la línea de conversación, principalmente ahí, donde pasa la realidad, o donde las papas se queman. Eso, con eso me quedo. Muchas gracias. Y lo otro es que nosotros de este año, también es importante, nosotros tenemos hartos funcionarios dentro de nuestro sindicato y nosotros ya estamos a las 40 horas y lo adaptamos por contrato. O sea, lo hicimos primero en la práctica y después lo adaptamos por contrato porque para qué nos iba a andar mintiendo y también no, por lo menos en casa de Herrero, cuchillo a palo, no es nuestro caso. Y nosotros a todos nuestros funcionarios los tenemos con contrato, les pagamos las cotizaciones por el total, tenemos salario mínimo, y una serie de cosas que nosotros, y todos los beneficios que nosotros peleamos también a nuestros afiliados, también están para nuestros trabajadores. Entonces, y no hemos quebrado como sindicato, seguimos creciendo, nos ha ido bastante bien, pero yo creo que es importante seguir dialogando y en base a la realidad. La realidad es muy diferente a lo que a veces nos dicen las cifras, los Excel o los libros.